Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento que se encuentran aquí en Debate Abierto. Qué bueno contar con su compañía y con la suya, don Danilo. Gracias, Hugo. Bienvenido. Gracias. El tema... Nada más quería aprovechar una cosita. A ver. Que hemos regresado de unas fiestas patrias, ya casi las hemos cumplido todas, pero con las trágicas noticias de eventos muy lamentables, sobre todo en el interior del país, y mostrar nuestra solidaridad con nuestros hermanos de distintas provincias que han sufrido las inclemencias del cambio climático. El año pasado nuestros campesinos se vieron afectados por bloqueos. Fíjese, la protesta es una cosa. El bloqueo y el efecto que se causó principalmente a nuestros productores fue colosal. Y al consumidor que no le llevaba la comida, no nos olvidemos de eso. Y este año que sean las inclemencias del tiempo que tengan con nuestros productores en la condición en que están, nos deparan tiempos difíciles. Gracias. Nuestro abrazo solidario, siempre entendiendo que al campesino, al productor lo necesitamos todos, mínimo 3 veces al día. Usted me habla y me viene a memoria esos arrozales que fueron arrasados por las corrientes de las aguas y de verdad un panorama triste. Pero en fin. En Fiestas Patrias hicimos una excepción. Por lo general, 10 de noviembre, 3 de noviembre no hay programa. 10 de noviembre, gracias por habernos acompañado y me sorprendió la cantidad de gente que estuvo pendiente. Nos lo dicen los ratings, la cantidad de gente que estuvo pendiente de este tema, Caja de Seguro Social. Hoy, un día normal, de seguro son más los que nos están acompañando. Y si usted no tuvo la oportunidad de oír la explicación, quiero reiterársela. Usted no puede discutir el tema si no conoce el tema. Así que nuestro primer programa sobre este asunto fue esencialmente de docencia dentro de lo posible, porque el proyecto de reformas a la ley de la Caja de Seguro Social es bien complicado, es bien extenso, es técnico y requiere que lo analicemos con mucha calma. Luego entramos en la fase de las opiniones y los debates, porque este programa se llama Debate Abierto, pero le insisto, usted no puede debatir algo que usted no conoce y quien se lo puede dar a conocer es quien lo elaboró. Así de simple, básico, sencillo y elemental. Como es tan complejo, hemos decidido ahora hacerlo por segmentos, es decir, hablar de temas específicos para agotarlos. En este primer segmento que vamos a abordar el día de hoy tenemos 2 corrientes de pensamiento. Nos acompañan don Maribel Gordón, que es economista, gracias profesora por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y don Jorge Nicoló, que es consultor. Don Jorge, bienvenido y gracias por estar aquí. ¿De qué vamos a hablar en primera instancia? De esas paramétricas que de pronto han causado más escozor y más debate y que han concentrado la atención. Es un proyecto bien amplio, pero nos hemos concentrado en el debate mucho en una paramétrica específica, que es la edad de jubilación. Comencemos por ahí. Profesora, la propuesta del Ejecutivo del aumento de la edad de jubilación en 3 años, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo analiza usted? ¿3 años para los hombres, 3 años para las mujeres? Bueno, yo creo que qué bueno que se toca este tema, porque tengo que señalarlo como mujer. Venimos siendo violentadas, planteándose que si no queríamos igualdad, caramba, en una sociedad desigual, y así lo evidencian las cifras, y donde las mujeres son de las que sufren mayor desigualdad, para construir igualdad tengo que construir equidad. Yo creo que desconocer eso como un principio fundamental de los derechos es violencia institucional contra la mujer. Y es lamentable escuchar tanto al señor Dinomón como al señor Chapman referirse de esa manera despectiva sobre las mujeres. No le entiendo bien el concepto. ¿De qué hablaron ellos que no me queda claro? No fue en este escenario, así que ubíqueme. ¿De qué me está hablando? Fue en este escenario. ¿Qué fue lo que dijeron? Dijo el señor Chapman que algún grupo de mujeres y alguna parte de la sociedad, y él coincidía que debía ser así,
se debió hablar de igualdad. Sí, ya me ubiqué. Es que como le entró con los calificativos y demás, no, es que no me ubicaba. A pregunta que yo hice. Sí, exacto, ya me ubicó. Ahora sí me ubicó. Desconocer qué es igualdad y qué es inequidad precisamente es uno de los elementos que tiene a la población disconforme. Sí. Porque aquí se ha planteado 3 años más para los hombres y 3 años para las mujeres, para ninguno de los dos sexos, en un mercado de informalidad laboral, de inestabilidad laboral, de bajo salario, de precariedad, como lo ha calificado la OIT al mercado de trabajo panameño, implica que va a tener la posibilidad y la oportunidad de pensionarse. Y si el mercado tiene esas características, para las mujeres todavía mucho más difícil, y eso lo tenemos claro. Para ubicarlo, si usted no vio el programa, le invito a que lo vea en YouTube, que ahí está permanentemente. El tema sí vino a la mesa, esto de que algunos decían, algunos sectores habían comentado, no es la posición ni de Dino ni del señor Chapman, y no es que quiera defenderlos, simplemente para acogernos a lo que se dijo en esta mesa. Ahora bien, la profesora señala que ante la condición de mercado tan pauperizado, nuestros niveles salariales, etcétera, aumentar 3 años, eso no va. Son 36 cuotas más. 36 cuotas más. En el caso de la mujer, solo está cotizando hoy 6 cuotas anuales y no 12. Por eso está planteando 36. Y me disculpa, el señor habló de que deberíamos, no quieren las mujeres igualdad. Sí, que se lo habían planteado, pero no vamos a discutir eso, véalo en el programa. Igualdad y qué es inequidad. Yo creo que eso es irrespetuoso y lo tengo que señalar por parte del movimiento de mujeres de este país. Total, no, yo estoy de acuerdo con usted y le dije le di la razón, pero volví a lo que pasó y lo que se dijo, porque yo soy hijo de la verdad. Ahora bien, este aumento de 3 años, 36 cuotas adicionales, más difícil para la mujer, porque, hombre, trabaja 6 meses al año, aporta 6 cuotas al año. ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Cómo lo ve Jorge Nicoló? A ver, yo sí tengo que verlo en contexto. A ver. Porque las cosas no son, y sé que el programa nos vamos a enfocar en eso y estoy de acuerdo. Sí, gracias. Pero definitivamente no puede verse la edad de jubilación solita. O sea, si vemos, por ejemplo, cuántas personas se jubilan a su edad, en los hombres es más del 80%, en las mujeres es más del 70%. ¿Cómo llegan al 100%? Hay una cantidad de por cientos antes, por la anticipada, la mayoría, y después de esa edad, menos. Esto me lo conseguí pidiendo información directa a la Caja de Seguridad, pero usted no ha publicado nada. ¿Cuánta gente se jubila definitivamente en su edad? ¿Cuánta gente se jubila definitivamente con la anticipada? ¿Y cuánta gente se jubila después por género? 8 de cada 10 hombres, 7 de cada 10 mujeres. Eso es más o menos la información, y la puedo buscar aquí en el celular que me la enviaron de la caja. Entonces, pero hay una realidad. O sea, el problema que tenemos nosotros hoy es un problema de un déficit brutal en el sistema exclusivamente de beneficios definidos que tenemos que manejar. O sea, una de las cosas clásicas, eso lo dice la CEPAL también, una de las cosas definitivamente del sistema, de los sistemas de beneficios definidos, es que la parte social es muy importante, es la más importante. Pero una de las condiciones de ese sistema es que uno tiene que hacer los ajustes realmente paramétricos. ¿Y cuáles son esos ajustes paramétricos? No son 100, son edad de jubilación, años de contribución, cuotas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, entre eso que usted quiere concentrarse en la edad de jubilación, ese es uno de ellos. Si no se hace, no hay forma de aguantar eso. Explico. A ver. O sea, explico. Ahora mismo el déficit es, al valor actual, 75.000 millones. ¿Qué resulta? La OIT en los escenarios proyecta y dice se acaba la reserva en el 2024. Pero la tira hasta el 2025 los déficits. Usted mira los déficits que hay allí hasta el 2095, son 386.000 millones de dólares déficit.
En la mesa estuvimos allí, cada uno presentó todas las formas para ir, cómo buscamos y compensamos las cosas, de las cuales algunas me parecen como política económica correcta. Pero ¿qué resulta? En una de las presentaciones, bueno, especialmente Corucci, en la curva de acumulación de todos esos ingresos que se buscó de todos lados, suma 167 o 170 mil, para ponerlo redondo. Bueno, no hay forma de financiar 386 mil millones, señores. ¿Cuál es la forma de financiarlo y cómo lo hacemos? Tiene que haber cambio de medidas paramétricas. No te arregla el problema enseguida hoy. Pero, yo quiero ensayar a ser justo y que cada uno tenga la oportunidad de expresarse en el mismo tiempo. Les pido, por favor, ya llevamos más de la mitad del segmento y no hemos podido aterrizar. Vamos directamente al tema. Sé que es amplio, pero tratemos de ir directamente al tema. Para llenar ese hueco de 75 mil millones, tiene que haber aportes. A valor presente. A valor presente. Uno de ellos es el aumento de la edad de jubilación a 3 años. El resumo lo que usted acaba de decir. Bueno, ¿Cómo lo ve usted? Esa es una visión, la visión que está buscando privatizar los recursos de la Caja del Seguro Social. ¿Me Señoras, permite? Ya usted habló. No, yo no me estoy diciendo, yo no he hablado de eso. Vamos a eso. Vamos a ir a la privatización. Porque usted levantó la mano. Me hubiera gustado que la Cámara lo hubiera captado. Fíjate lo que dice la OIT y la Junta Técnica Actuarial también. Y en una proyección, para citar a las mismas fuentes, si solo se fusionaran los dos programas, tendríamos 15 años y no hay necesidad de paramétricas. En 15 años nosotros tendríamos un periodo para aplicar otras medidas y eso le da la sostenibilidad al programa de beneficio definido. ¿Quién creó el hueco? ¿Quién creó los 79 mil? El que hoy es director de la Caja del Seguro Social, que ahora dice, y eso lo plantea, cerraron la puerta a la principal fuente de financiamiento. Entonces allí tenemos un problema provocado, producto precisamente de lo que hoy quieren profundizar, y es el negar la posibilidad a pensión digna a la población panameña. Se le está negando la posibilidad de pensión digna, dice la profesora, y que quienes propugnan por esta salida buscan la privatización, que fue cuando usted levantó la mano diciendo que no, y proponen que se fusionen los sistemas para darle vida a la caja, al IBM, por 15 años. ¿Por qué la salida que está en el proyecto y no la que nos está hablando la profesora? A ver, si se unen los sistemas, tienes hasta el 2038. Ahí coincide. Y te quedas en cero. Sí, eso es el análisis actuarial. Eso, okay. Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que al unir los sistemas, los déficits de 75 mil millones, y si ves los déficits anuales acumulados, suman aproximadamente 250 mil millones hasta el 2070. Hasta el 2070. Que muere el último en el sistema exclusivamente de beneficio definido. Okay. Cuando los unes, tienes un problema muchísimo mayor. Es decir, ese tiempo que te da, tú dices, qué bueno que me da para pensarlo, pero ese tiempo te complica el problema. O sea, no te lo alivia, te lo complica. Aumenta los déficits de una manera brutal. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que lo importante aquí es ver, porque tenemos todos los elementos ya, es ver cuál es la solución. Ya se ha pensado, se ha repensado esto 1000 veces. Vamos a esperar 16 años para estar peor. ¿Quiénes van a pagar eso? ¿Quiénes van a pagar eso? Dejemos la interrogante ahí, pero me quedo con la línea de privatización, porque esto lo escucho con mucha insistencia y frecuencia. Porque usted levantó la mano en ese momento y dijo que no. Bueno, pues muy claro. A ver, ¿a qué le llaman privatización? Cualquier cosita que usted diga, estos son los fondos mejores del mundo. Cualquier cosa que diga, ¿dónde puedo tener mejor rendimiento? ¿En un fondo noruego que me permite invertir? ¿O en un fondo en Panamá que me permite invertir? Y esas cosas. Y lo vemos clarito en el SIACAP y en el PRA. O sea, entonces sí. ¿Qué pasa? Sí. Eso se le llama privatización. Señores, ¿Es eso lo que usted está llamando privatización? Pero espérese un momentito. Vamos a ordenar, estoy en el uso de la palabra. Se la estoy dando a ella, porque usted ha dicho lo que se ve como privatización. Redondee la idea, redondela, pues. A ver, hay una responsabilidad fiduciaria de la Junta Directiva.
en dar realmente pensiones dignas, que es lo que se pelea. Ajá. No puede haber pensiones dignas si no hay rendimientos correctos. ¿Dónde? Y rendimiento- ¿Dónde hay los mejores rendimientos? Cuando tú empiezas a ver quién, obviamente con seguridad, no a lo loco, y hay reglas para eso. Y yo no estaría de acuerdo, y eso quiero aclararlo aquí, en delegar nada. O sea, como se dice en la ley. Que está a actual. propósito en la ley. Sí, Ah, eso sí. ¿A eso es lo que usted le llama privatización? ¿Buscar el mejor rendimiento? No, eso no le llamo yo privatización, a eso le llama privatización el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que ha dicho las formas de privatización cambiaron. Yo creo que en eso hay que actualizarse. ¿Dónde está en el proyecto? Los insto a leerse artículo 65, artículo 66, artículo 67, Tomemos artículo uno e ilustremos. 68 y artículo 69 del proyecto de ley. Y fíjense lo que dice, ¿dónde está la mejor inversión? Caramba, señor, la mejor inversión está donde coloco los fondos para el desarrollo nacional y social. Y con el Ese es el rendimiento problema. correcto. El Si no tenemos mejor los rendimientos rendimiento correctos, no es podemos el hacerlo. que genera empleo y salario, genera actividad económica para propender a una economía con estabilidad. O sea, el problema ustedes proponen- es que disculpe, ellos la pregunta- lo ven desde la lógica de la ganancia. Permítame hacer la Estoy pregunta. hablando de seguridad social. Sí, permítame hacer la pregunta. Entonces, ¿ustedes proponen que la inversión se haga local, no internacional? Estamos planteando que los recursos de la Caja del Seguro Social tengan fundamentalmente un propósito para el desarrollo nacional y social. ¿Dónde nos rinde más la plata? Garantía. El problema no es de rendimiento. Le iba a preguntar a la caballero. Yo soy economista. Sí. Aquí, ¿de qué estamos hablando? De rentabilidad financiera entendida como ganancia para las administradoras de fondos de pensiones. ¿Cuánto se lleva? Yo no lo entiendo así. Así es. Yo no lo es entiendo que lo así. entienda. Entiendo Pero- rendimiento para la caja. Yo no sé. no. ¿Cómo lo entiende usted? ¿Quién Para se los lleva el mayor cotizantes, para los rendimiento? cotizantes. No es la caja ni los cotizantes. El mayor rendimiento se lo lleva el que está obteniendo liquidez a bajo costo. ¿Y quiénes son? Espérate, las pero hay una cosa. administradoras Usted de no fondos da de los fondos pensiones. con Aquí rendimientos hay bajos a nadie. intereses A nadie. creados. ¿Quién está fomentando el proyecto y a quiénes están vinculados? A pesar de que Ok. el proyecto se dice, Ay, cuidado con los intereses que tienen algunos sectores y quienes tener están cuidado. promoviéndolo. Hay que tener cuidado Hay en que eso. tener cuidado. Eso es El así. rendimiento Hay que de tener riesgo, cuidado. yo quiero poner aquí un ejemplo que pasó en la economía norteamericana 2007-2008, las calificadoras de riesgo, Ajá. una semana antes de la crisis, calificaron a esas instituciones bancarias como excelentes, porque se paga. Ahora, vuelvo a la pregunta básica y elemental. Le ¿Dónde- pagan a Sí. las calificadoras. La pregunta que le quiero hacer... Cuando el sistema bancario en este Sí. país ha dado un anuncio de alerta antes de... Sí ha Profesora, intervenido banco. profesora, la pregunta a la que voy Sí, es... ¿cuándo ¿Cuándo los ha banco. Profesora intervenido? y señor Nicoló, la pregunta a la que voy, que no le he dado la guitarra a don Danilo, que ya me está mirando mal. Sí, ya me está No, no, mirando mal. mirando en serio. Sí, y en serio me está mirando mal. Sí, sí. Pero Yo estoy tengo tomando plata, nota. yo necesito que esa plata me rinda más. ¿En manos de quién la debo poner para que me rinda más y dónde debo invertirla para que me rinda más para beneficio de quienes son los dueños de la plata, que son los panameños? Te pregunto, ¿cuál es la principal fuente de ingresos que tiene la caja? Son dos. ¿Cuál es la principal? ¿Cuál es? Las cuotas. Ajá. ¿Y las cuotas de qué dependen? De que haya empleo permanente. 57% hoy Sí. está en informalidad laboral. Pero Bien. hay que hacer políticas públicas Sí, para pero- eso. Estoy sí. de Los acuerdo. niveles Son dos de variables. salario. Son dos variables, son dos Ese variables. es Estoy de el acuerdo. Hay principal que hacer fuente, políticas llámese públicas. solidario o llámese Sí, mixto. hay que ¿Qué hacer está pasando políticas con los públicas. mixtos? La Ok. mayoría es informal. Su respuesta para poner un A ver. ejemplo y darle la palabra a don Danilo, que ya nos pasamos de tiempo. Danilo, Sí. perdón. ¿eh? Sí, perdón. Mil Sí. disculpas. Sí. A ver, la obligación fiduciaria Ajá. para los cotizantes y para los jubilados es que los fondos tengan los rendimientos suficientes, porque solamente la cuota quiebra, o sea, no hay forma. Entonces, los rendimientos suficientes. Si el mercado local, a través de proyectos de desarrollo, permite eso, que te da mejores rendimientos que cualquier otro en el mercado,
entonces se invierte allí. Pero el tema pero en ese detalle lo que me dice es que ese rendimiento, sí, es que en ese rendimiento lo que plantea la profesora, no podemos hablar dos a la vez. Señores, no podemos hablar dos a la vez. Pero permítame. Mire, le voy a decir una cosa. Sí. Ha habido experiencias negativas con las AFP, las asociaciones de fondos de pensiones. Es correcto, y hay que ajustarlo, y hay que minimizarlo, pero definitivamente a usted lo que le interesa es si ahora mismo yo tengo un rendimiento de 2% o 3% y veo que otros países como el vecino Costa Rica tienen rendimiento de 7.2%, entonces digo, hey, señor, un momentito. Algo está haciendo bien. ¿Cómo hizo Costa Rica ahora con el fondo de 6 mil millones de los profesores y demás? Llamó una licitación internacional y le dijo, el mínimo que quiero recibir aquí es 7%. Don Danilo, me quedo con la reflexión y va don Danilo, por favor. Decía 6.5 y en el mejor de los casos dieron 2.4. Pero hay un ejemplo. ¿Por qué el Canal de Panamá tiene que irse a fuentes privadas a buscar financiamiento? Me permite hacer un alto allí. Después de la reflexión de él dije que iba a hacer una reflexión yo para que ahora don Danilo, que lo tenemos no, y yo sacrifico mi reflexión precisamente para que lo use don Danilo. Bueno, don Danilo, por favor. Gracias. Bien. Ok. Lo que estamos viendo es que el tiempo es una variable aquí difícil de manejar. Harto difícil de manejar. Mi pregunta es, si es difícil de manejar, ¿cómo considera ustedes que impacta esta variable sobre la realidad de que en el segmento de edades más jóvenes es donde hay mayor dificultad para ingresar al mercado laboral hoy día? Exactamente, le está planteando. La pregunta para los dos. Comience, profesora. Comience. Bueno, la pregunta para los dos. Exactamente, yo creo que si te estás planteándole a la población que se mantenga 3 años más, si no tengo una política de generar empleo, nuevas plazas de empleo, le estoy diciendo a la juventud, con 3 años más, con reducción de pensiones que la admiten, el proyecto es claro, se admite que las pensiones van a caer. Lo admiten. ¿Dónde lo dice? Que esa no lo he leído. Pero es complejo, puedo que se me haya pasado, ¿no? Exacto. Dígame, ¿dónde está? Yo no he leído que las pensiones van en el proyecto. Fíjate, la referencia que se pone sobre las pensiones es que... ¿Qué artículo del proyecto dice eso? Déjame buscártelo. No lo traje acá, pero lo tenemos registrado. Está en todo, y no solo en Panamá. Las cuentas individuales implican pensiones menores. ¿Qué es lo que plantea el proyecto? Efectivamente, que hay una valoración que va a estar ya no sobre tus 10 mejores años, sobre tu historial de aporte. Cuando a ti te cuentan, y yo no sé con cuánto empezó usted, don Hugo, con $150. 150, yo con 90. Y después, con 75 fue mi segundo salario. Si lo ponen en el promedio, tus pensiones directamente caen. ¿Y cuándo lo hace? Y aquí te lo digo, porque me estás preguntando, cuando eliminan el artículo que te plantea los 10 mejores años. Y es el artículo, déjame ver. No se preocupe, eso sí está claro y creo que todos estamos claros. Es tan complejo que entiendo que no lo encuentro. Artículo 177 que deroga el artículo 169. Cayeron tus pensiones. A ver, su respuesta. Hecho, y parte no palabras. A ver, con el tema... Sí, con la pregunta y la argumentación también. Yo quiero decir que definitivamente hay que hacer políticas públicas para la generación de empleo formal. Eso hace falta. En eso tenemos y yo creo que estamos de acuerdo. Total. O sea, totalmente de acuerdo. Hay que invertir en el país. Pero no las hay. Ahora, hay que buscar esas políticas públicas e implementarlas. Pero ¿eso ayudaría a la caja? Sí, eso ayudaría a la caja, pero toma tiempo implementarla. Tenemos no solamente 15 años. implementarla. Tenemos un problema hoy. Eso tampoco va a solucionarte todo, porque no es que de repente tienes 47% de informalidad y de repente va a caer al 20% de informalidad. Eso no es. Costa Rica el año pasado bajó a 47 y estaba como en 50 y algo. Sí. Y a 37, apostó a perdón. su economía Pero doméstica. ¿qué pasa? ¿Dónde están los empleos en Costa Rica en este momento? En el sector especializado de mejor educación que no pudimos conseguir aquí. Entonces, que acá no se invierte en eso. ¿Por qué no tomar los recursos? No conseguimos aquí gente que nos lleva varios lustros de avance. Sí, adelante, sí. Intel hace 25 años está allá. Ahora, quisiera poner sobre la mesa, ya que usted habla de Costa Rica,
una información que ha girado por ahí dando vueltas de que El Salvador, por ejemplo... Tiene que darle tiempo al hombre. No, pero ya le hice una pregunta. ¿Usted quiere que le dé otra pregunta? Dele otra pregunta. Mira, aquí somos complacientes, Pero me somos gustaría flexibles. que me dé tiempo. Efectivamente, Costa Rica que apostó al desarrollo nacional, a innovación, está bien. tecnología, educación. Pero yo creo que lo que Esa puso en política Costa Rica puede- puso que fue una Esa es licitación internacional Sí. para la administración. ¿no? Pero en la parte de educación, Allí no ahí sí está se consigue. su fundamento de sí la se seguridad consigue. social. Nosotros no. Allí no está el fundamento de Costa Rica de la seguridad social. El fundamento ha estado en intentar un proceso de gestar desarrollo que implica empleo y para eso apostó a sus sectores productivos, al sector de educación, tecnología e innovación. Acá no hemos podido avanzar en educación porque No cada vez les que interesa cada porque vez que hablamos la de modernizar la educación, Se paró todo. se paró Porque todo. aquí se Hay apuesta la profesionales del no especulación. para que avancemos en educación. Cada vez que Le voy a avanzamos- dar la oportunidad a usted, por favor, que ya nos hemos pasado, ya hemos bastante Ya- pasado, pero no hay ya- problema. ya te mira Bien. mal. Y tengo uno para cerrar, pero pidieron para usted. Dele. Esta es una pregunta multiescenario. Ok. Cabe para ustedes como para otros. ¿Por qué si tenemos multiplicidad de opciones para el caso del salario mínimo, no tenemos más opciones para el caso de las jubilaciones? Fíjate, acá se está abriendo el compás, dice, usted se puede ir cuando quiera. La Eso flexibilización sí. que llaman. Eso sí, entienda que se va a ir con una valoración y ya los economistas estamos sacando. En el mejor de los casos, si logras contemplar a partir de que te elimino tus 10 mejores años y te vas al historial, la ponderación mayor para los salarios mayores no supera el 40%, está por debajo. La mayoría lo prevén. Se refiere a la que- tasa de reemplazo. Sí. Exacto, Bien. va a estar por debajo del 20%. Y fíjate en los ejemplos que ha puesto, y los invito, el propio ministro de Economía y Finanzas y el propio señor Mon. Pensiones de hambre. Eso lo Y propuso el eso, señor Mon. Está en el proyecto, ellos Ah, han ok. planteado, yo te estoy diciendo, léanse los números, Ajá. valoren los números y veamos las tasas. Ajá. ¿Por qué insisten en hablar en relaciones absolutas y no porcentuales? ¿Te has preguntado eso? Me queda ahí en el tintero. Ahora Bueno. vamos a su respuesta, por favor. A ver, hay diferentes sistemas de pensiones. No hay uno solo. Está beneficio definido, está cuenta de ahorro individual, está el mixto y está el nocional. El que está Este- proponiendo el este- proyecto. Vamos a ese. Este proyecto, Y si nos lleva al escenario que dice proyecto la es un profesora. proyecto nocional, en mi opinión. El proyecto nocional incluye diferentes características. Entre las características es que definitivamente si tienes los rendimientos correctos, das tasas de reemplazo que pueden ser de 60 o superiores. Fondo Monetario Internacional en el informe del 2015 lo dice positivamente. 37% es la Ahora- tasa que calculó ahora, el Fondo Monetario. Explico por qué el sistema mixto da tasas de reemplazos tan bajas. Lo dice el Fondo Monetario Internacional en su informe del 2022. Un problema de diseño que represa lo que debe ser parte de la tasa de reemplazo en el componente beneficio definido. Por eso, las reservas del componente beneficio definido suman hasta el año 2095, profesora, 200.000 millones. No para de crecer porque la represa. Ahora, veamos este sistema. Este sistema, si usted lo calcula, tiene los controles correctos, que hay que meterle controles y supervisión. Pero si usted me está cambiando los 10 mejores años por Al el historial. cálculo total del historial, se desmejora mi ingreso, ¿o no? Me dice la matemática simple, no sé. ¿Sí? Matemática simple, Eso- artículo a ver, del proyecto. Ahí siempre y está. cuando tengas los rendimientos correctos para compensarlo, porque es una realidad, tienes que tener los rendimientos correctos para compensarlo. Ahora, este asunto hay que verlo en su conjunto. No se puede ver nada por una cosita o una cosita, o la En el otra. conjunto. Me acaba de recordar algo. Me Saca acaba- la cuenta, Sí. saca la cuenta Sí. de cómo lo hacen en esto. Pues sí. Tienen que decir cómo sale eso. Tienen que decir lo ha las tasas de dicho. reemplazo son A, B, C. Me acaba de recordar algo y esto es lo que voy a usar para cerrar. Me voy a olvidar de El Salvador y traigo Sí. esto sobre la mesa porque me acaba de recordar el programa pasado.
Nos dijo el ministro de Economía y Finanzas y también el señor Dino Mon, que estaba sentado aquí a propósito en la silla donde usted está, que los 3 grandes aportes se daban en este orden: el Estado, el patrono, los trabajadores para IBM, que son los 3 grandes aportes. Y que se había concebido este proyecto de manera tal que si usted saca al Estado, se nos cae la mesa. Si saca el tema de la edad de jubilación, se nos cae la mesa para el otro lado. Y si saca a los empresarios, se nos cae la mesa de este lado. O sea, que de alguna forma se trató de mantener una especie de equilibrio para mantener el programa a flote. ¿Es así o no es así? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo pienso que el proyecto tiene que tener sostenibilidad, tiene que tener suficiencia, en el sentido de que cubra las necesidades del... ¿Y la propuesta lo tiene? Yo entiendo que sí, y he visto cálculos que así lo tienen. Ajá. O sea, que si sacamos el tema de la jubilación se nos cae. Eso hay que publicarlo, ese es el problema. Aquí estamos haciendo un esfuerzo y es difícil. Así es. Sí, profesora. Exigió viabilidad financiera a todas las organizaciones, algo que no ha presentado el gobierno. Lo que dice la exposición de motivos: el Estado hará el mayor esfuerzo. En la reglamentación dice podrá. Es decir, queda en el aire el Estado. Es el aporte cuando el Estado debe garantizar seguridad social. Con los trabajadores se es claro, a los informales y a los independientes le ponen una serie de condiciones que la quieren tratar como las personas jurídicas. Si no pagas el mes, te multo, cosa que las empresas han evadido históricamente y le hacen moratoria. Oiga, si le cobramos a todas las empresas que deben, se arregla este problema. No, si le cobramos hoy y pagan hoy. Pero ya deben confirmaron pagar. No, sí tiene que pagarlo. Son 320 millones. No No vas a millones. recuperar todo, pero recupera 200. Robo. Es una vez, no es que lo haces todos los años. Es un Así robo, que le han puesto ahora un historial donde dice a los 20 años, borrón y cuenta nueva. Caramba, te descontó. No. Y se quedó con él. ¿Cómo lo llamo eso? Dejemos las cosas hasta ahí por ahora. Yo creo que el productor... mire el tiempo que nos pasamos. Oiga, el productor tiene... La pregunta está buena. Sí. Y vamos a seguir conversando sobre este tema. Conversando. Ya usted tiene el contenido y tiene los puntos de vista diferentes. Usted llega a su propia conclusión y le insto, lea el proyecto. Y lea la exposición de motivos, que ahí está lo que le llaman el espíritu. Y vea ahí está el espíritu de la ley. Y vea los conflictos de intereses entre quienes lo están promoviendo y lo que están planteando. Y cuando le hablan de otro país, analice la situación de ese país. Sí. El Salvador, a propósito, es AFP. Entonces póngase a analizar de cómo se logra eso que han alcanzado el año pasado. Retornando, así lo dice la OIT. El año pasado, El Salvador no está retornando. El Salvador pausa y regresamos. está. Perdón, Salvador no está retornando. Pausa y regresamos. La informalidad, más de la mitad de la población panameña está en informalidad. Estas reformas a la Caja de Seguro Social nos encuentran con esa realidad que nos está golpeando. ¿Qué impacto tendrán las medidas que se están proponiendo en este proyecto de ley? Vamos a conversar con alguien que nos ha dicho insistentemente que tenemos que obsesionarnos con generar empleo. Don René Quevedo. Bienvenido, buen día. Buenos días, Hugo. Buenos días, Danilo. Placer estar acá. ¿Usted está sudando por el debate anterior como yo? ¿O? No, yo estaba de observador nada más. Tenía calorcito ahí. Sí. Óigame, usted vio lo que quedó sobre el tapete. Decía la profesora Gordón que hay informalidad y que va a generar más informalidad este proyecto de ley de la forma que está concebido. ¿Qué nos dice usted? Bien, yo creo que, como dicen, la reforma a la ley de la Caja de Seguro Social es la respuesta, pero ¿cuál es la pregunta? Porque eso es lo primero que hay que hacer. Nuestra economía no genera empleo formal, lo genera el gobierno con plata prestada. Cito cifras. Entre el agosto del 2013 y el agosto del 2023, de acuerdo a los informes laborales de la Contraloría, se perdieron 26.000 empleos asalariados del sector privado, pero agregamos 77.000 funcionarios y 235.000 informales a la economía. Esto quiere decir que cada trabajador asalariado que perdió su empleo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. El proceso de precarización y estatización del empleo más severo que hemos tenido en la historia, producto de que se perdió la confianza de que invertir en Panamá es buen negocio. Al punto tal de que en agosto del 2023 teníamos prácticamente el mismo número de asalariados privados que teníamos en agosto del 2012.
De hecho, entre el 2013 y el 2023, que no hubo generación de empleo formal privado, de cada 4 empleos que se generaron, 3 fueron informales y 1 fue un funcionario que se financió con préstamo. Nosotros somos una economía de informales y funcionarios con plata prestada. Entonces, en ese contexto, creo que la pregunta del millón es 2 cosas. 1, esta reforma, sea lo que sea que salga de esto, ¿va a mejorar la generación de empleo formal? Porque sin empleo formal, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos, no importa cómo repartamos el pastel. Sí. Entonces, eso es la primera consideración. Y segundo, que es la razón fundamental por la cual, o una de las razones más importantes por las cuales perdimos el grado de inversión, es podemos hacer esto con un país en paz. Wow, yo creo que parte de la primera pregunta se solventa con algo de la respuesta que ha dado el sector privado cuando dice que un aumento del 3% de aporte del patrono para el IBM, hombre, casi un nuevo impuesto. Y han dicho, si vamos a contribuir, que sea paulatino. Han puesto esa salida, que sea paulatino. Y ojo, porque va a afectar a la pequeña y la mediana empresa. Si esta máxima es real, eso implicaría que aumentaría el desempleo y la informalidad. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en una economía que no genera empleo formal, agregarle un impuesto adicional estás acelerando la generación de empleo informal. O sea, pero hay que mirarlo en su contexto. Creo que el tema de la gradualidad es un tema importante. El tema de la incorporación, el futuro de la Caja de Seguro Social depende de 2 cosas. De generación de confianza. Los buenos salarios solo van a estar donde hayan inversiones. Sencillo, no hay que darle mucha vuelta. Si no hay inversión privada, tendremos informales. 1. 2. Y el otro, o sea, que hay que generar confianza para generar inversión privada y en consecuencia generar empleo formal, que es lo que necesita la economía. Y la otra es la incorporación de los informales al régimen de cotizaciones. Sí. Ahora bien, disculpe, que don Danilo no lo quiero dejar con las preguntas, a la java de preguntas, porque después el programa me crea un problema y me lo reclama. No, eso es cierto, eso no es cierto. Cuando usted habla de inversiones, vuelvo al segmento anterior. Aquí teníamos 2 puntos de vista. Uno decía, invirtamos donde nos rinde más la plata del Seguro Social. Y tenemos el punto de vista de la profesora Gordón que decía, no, invirtamos en Panamá. ¿Dónde deberíamos invertir nosotros precisamente para que se dé un mayor impacto en la recaudación de los fondos del IBM y que de paso beneficie también a nuestra economía? En generar confianza. Confianza. ¿Cómo la generamos? Sí, es decir, primero siendo predecibles, 1. Segundo, estamos más preocupados de buscar culpables que encontrar soluciones a un problema que no entendemos, ¿ok? No es momento para que allá arriba y que allá abajo miremos cifras reales, ¿ok? Es decir, a ver, miremos, mientras tuvimos el grado de inversión, sí, ¿okay? los 14 años, el de Fitch, ¿de dónde vino la inversión extranjera? 31% a la zona libre, 21% a la minería, 18% al centro bancario y 8% a información y comunicaciones. Nosotros somos vistos como una plataforma de servicio al mundo. Todos esos sectores tienen que ver con sector externo. El sector interno de la economía, ¿okay? Digamos, no ha habido inversiones, ha habido una caída en la inversión y es ahí donde tenemos el gran problema de confianza. Oiga, ahora que habla de grado de inversión, me permito contarles una anécdota rapidita porque hace algunas semanas siempre usábamos, no sé, por alguna razón, don Danilo, ayúdeme, tenemos la tendencia a creer que el césped del vecino está más verde y es más bonito que el nuestro. Y hace unas semanas, y usted me corrige si no es así, se usaba mucho de ejemplo el tema Uruguay. Pero hace unas semanas, precisamente unas 2 o 3 semanas, Uruguay tomó una decisión y la tomaron los ciudadanos. A los ciudadanos les dijeron, oye, ¿usted quiere que le bajemos la edad de jubilación de 65 a 60? Y los ciudadanos dijeron, no, déjenmela en 65. Una de las razones por las que el ciudadano tomó esa decisión fue por el tema de la predictividad y el grado de inversión. O sea, el ciudadano uruguayo está bien claro que este no es un tema solamente de pensiones, de qué hago aquí, qué hago allá, sino cómo nos está mirando el mundo. Se lo dejo solamente como una referencia porque hay a quienes les gusta mirar hacia afuera, pero contar la mitad de la historia. Esta parte de la historia es importante contarla. Don Danilo. Lo de Uruguay lo vamos a seguir conversando después, porque ahí tengo datos interesantes que darle. Y es bien, de verdad, es bien anecdótico. Pero usted pasó por donde yo quería comenzar, que así que quiero regresar allí. Minería, totalmente desterrada de Panamá, quedó. Ahorita mismo constitucionalmente quedó desterrada. Turismo, no levanta cabeza. Comercio al por mayor, pese a, entre comillas, mejoría de la zona libre, no da signos de que despunta con consistencia. Y construcción está de capa caída considerablemente. Con estos sectores del Producto Interno Bruto en Panamá, que no levantan cabeza desde antes de la pandemia,
Porque nosotros quedamos en el 2019 con esto comprometido. Hoy día, ¿de dónde van a salir las opciones de empleo dada esta situación? Correcto. Los buenos empleos estarán donde están las inversiones, tan sencillo como esto, y los buenos salarios estarán donde haya las inversiones. Si nosotros vemos, hay un tema importante y tiene directamente la relación con la pérdida del grado de inversión. El primer impacto, el anuncio de Mitradel en abril, 1,5% de aumento en la tasa de desempleo. Es decir, de acuerdo a Mitradel, se perdieron 31.403 empleos. Eso tuvo un impacto muy fuerte en el consumo, que ya venía golpeado desde octubre del año pasado. ¿Okay? Aparte de eso, subieron las tasas de interés, ¿okay? Particularmente al sector productivo. Digamos, los intereses al sector comercio aumentaron en un 14% y a la industria 21%, producto que hoy somos un país más riesgoso que hace un año. La consecuencia es un estancamiento de los financiamientos bancarios del sector productivo que financian principalmente las actividades del sector interno. ¿Okay? Estamos pasando 2.700 millones menos en los 9 primeros meses que en el 2019. Esto ha ocasionado, ¿okay?, que hoy Mitradel esté tramitando 23.700 nuevos contratos laborales por mes, que es 9.200 contratos laborales mensuales menos que en el 2019, una caída del 28%. Este es el perro mordiéndose la cola. Entonces, definitivamente, y ahí es donde está el problema. Nosotros somos las actividades del sector interno, que somos un país muy pequeño. Entonces, creo que es ahí donde está el tema. La generar empleo formal es hacia dónde vamos a dirigir las inversiones y que tenemos que ser un país atractivo, insisto, para las inversiones. Nosotros hasta ahora nos hemos convertido en un país impredecible para la inversión, particularmente extranjera. Nosotros somos dependientes de la deuda y de la inversión extranjera. Así que yo creo que el tema está planteado, podemos pelearnos todo lo que queramos, ¿ok? Pero lamentablemente si no hay cotizantes, la caja del seguro social no existe, ¿ok? Así que tan sencillo como esto. Oiga, pero disculpe, antes, sin cotizantes no hay caja de seguro social. Pero ahora la obligatoriedad para que los informales o independientes coticen, ¿llenaría ese vacío o no? Bueno, esa es buena pregunta. A ver, tenemos un sistema, hoy para cotizar como independiente es más difícil que pellizcar un vidrio. Eso es imposible, ¿ok? Uno. Segundo, para mí, yo lo que veo y es digamos una inquietud que tengo con respecto a la redacción de proyecto de ley, no me aclara esto, ¿ok? Para mí, lo ideal sería un tipo de afiliación express, ¿ok? Porque es sumamente complicado. Mire, si nosotros hoy tenemos 765.000 informales, de los cuales solo el 18% cotiza. Si esto lo lleváramos a 50%, estaríamos agregando prácticamente 250.000 nuevos cotizantes, ¿ok? Entonces, es allí donde veo problemas. Creo que es un tema más procedimental. Tenemos que meter tecnología fuertemente, no lo veo claro en la redacción, sí, pero definitivamente si no incorporamos a los informales al régimen de cotización va a ser extremadamente complicado llegar a algún tipo de solución. Y eso es clave. Ahora, ¿y el porcentaje cómo le suena? Pasamos de 21, creo que era, a 18%. Usted como independiente dice, sí, yo le meto el 18% a la caja. Sí. Y siempre y cuando esté claro, digamos, los criterios y sobre todo la parte procedimental. Tenemos que utilizar tecnología. Don Danilo. Sí. Ya usted ha dicho en varias ocasiones la situación precaria en la que se encuentra el segmento de población joven. Y yo pregunté ya cómo enfrentar la variable tiempo cuando la principal dificultad de ingreso al mercado laboral la tienen precisamente los más jóvenes. Sí. En la medida en que ellos demoran en entrar al mercado laboral, en esa medida la suerte de los cotizantes de la Caja de Seguro Social también se ve afectada. Sí. ¿Cómo ve usted la perspectiva del ingreso de los más jóvenes? A ver, mire, los jóvenes son las principales víctimas de la precarización laboral panameña. Entre el 2013 y el 2023, 76% de los empleos que obtuvieron los jóvenes de 15 a 29 años fueron informales. Y los que obtuvieron salario lo hicieron con salarios muy bajos. El salario promedio del joven menor de 30 años, de entre 15 y 29, a agosto del 2023 es $695 mensuales, que es $40 menos que el salario promedio en la economía. Entonces, obviamente, o sea, y de hecho, si nosotros hacemos una medición hoy, el 52% de los empleos que hoy tienen los jóvenes son informales. Entonces, dentro de todo esto, obviamente tenemos una situación, entre otras cosas, debido a que nuestro sistema educativo está divorciado de la realidad laboral del país porque no se hablan, el sector productivo, el sector educativo no se hablan. Entonces, definitivamente hay empleo, pero estamos viendo, y lo antes lo... Vamos a ponerlo en axiomas muy cortos.
nuestro sistema educativo produce jóvenes para la precariedad, el desempleo y la informalidad. Así es, sí, así es, definitivamente. De hecho, es más, cito cifras. En agosto del 2018, en 2018 nuestras universidades graduaron a 32.709 profesionales, informe de la Contraloría. Sin embargo, solo 1.957 encontraron empleo en el 2019, antes de la pandemia. Eso es menos del 6%. Entonces, obviamente, tenemos que orientar, no es un tema de recursos, es un tema de pertinencia. Necesitamos orientar la formación hacia lo que requiere el sector productivo. Bien, aunque ese es el contexto, es nuestra realidad, de la forma en que algunos sectores analizan este tema, lo plantean como si la causa de eso, precisamente todo eso que usted nos explica, del desempleo, la informalidad, la pauperización, la dificultad, todo esto, como que la causa fuera la ley de la Caja de Seguro Social. No. Cuando la ley no es la que nos va a generar empleo ni nos va a mejorar el sistema de enseñanza-aprendizaje, nuestro sistema educativo. Entonces a veces siento que estamos culpando a quien no tiene la culpa y no estamos enfocando las propuestas de solución en la ley de la Caja, sino que estamos viendo otros problemas que son colaterales. Sí. No sé si yo estoy equivocado. No, estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos. ¿Okay? Esto es un tema de confianza. Si no hay confianza, no hay generación de empleo. Sencillo. Sí, y empleo formal particularmente, que es nuestro gran problema. Entonces yo creo que es cuestión de buscar. Yo no puedo construir un país destruyéndolo. Nosotros podemos acusarnos de todo lo que queramos. Pero si no hay, el futuro de la Caja depende de la inversión privada. Si no hay inversión privada, no habrá generación de empleo formal. Y seguiremos generando informales y condenando a la Caja del Seguro Social a una muerte segura, hagamos lo que hagamos. Pero la inversión no la va a generar la ley de la Caja de Seguro Social, que es lo que a veces se vende o se explica y ahí eso es delicado. Ahora, ¿cómo manejemos el tema Caja de Seguro Social? Sí tendrá impacto en la inversión. Son dos cosas diferentes. Así es. Porque si yo no pienso que me va a ir bien en un negocio ni que me regalen la plata, y lo último que voy a hacer es enredarme con un banco. Entonces, yo creo que es cuestión de sentido común. Entonces, yo creo que tenemos en este momento que entender el gran proyecto en este momento es, uno, asegurarnos que sea lo que sea que sale de ahí, genera empleo formal, uno. Dos, que logramos un país en paz, el hacerlo con un país en paz, porque el gran cuestionamiento que nos ha hecho Fitch es, insisto, el deterioro de la gobernabilidad, y es donde está el gran reto. Podemos ponernos de acuerdo con un país en paz, si no va a ser realmente cuesta arriba. Y ese es el norte que debemos tener como ciudadanos. País en paz. Fíjese la reflexión que hice del noviembre pasado, del año pasado, versus lo que está en el horizonte este año y que ya algunos salieron a tirar bombas molotov. Ojo con esas cosas. Sí. Porque por ahí transitaremos por el camino equivocado. Eso para mí es muera Sansón y los filisteos. Y no es la ruta. Sí. No se construye destruyendo, y ahí coincido con usted. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a la pausa y, oiga, también en la reforma se plantea algo que tiene que ver con la atención a salud. Vamos a hablar con quienes requieren por su condición una atención de salud permanente y quienes nos pueden hablar de que, oye, esto en la reforma va por buen camino, pero ojo con esto que es peligroso. En segundos nada más aquí en Debate Abierto. Seguimos hablando de las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social. Salimos un poco de IBM, generación de empleo y todo lo demás para centrarnos en atención de salud. Es también parte de lo que se está cambiando en este instrumento legal y nos acompañan dos personas que son clientes. Eso se llama clientes permanentes. Usuarios nos gusta más. Sí, bueno, usuarios. Para mí, como el cliente siempre tiene la razón, me gustan. Yo no tengo ese tipo de limitaciones. Realmente el nombre correcto es derechohabiente. No, vamos, derecho, me voy a quedar con derecho ambiente. Pues no hay problema. Derecho ambiente. Me voy a seguir. Mire cómo soy yo de flexible. Emma Pinzón, de la Federación de Asociaciones de Enfermos Crónicos, y también Luris Higuera, de la Fundación de Enfermos con Artritis Reumatoide. Exacto, ¿verdad? Bien, gracias a las dos por acompañarnos, bienvenidas. Y el doctor Carlos Abadía, que tiene toda una vida de experiencia en este tema y además estuvo en la mesa de salud. Bienvenido, doctor Abadía. Comencemos con el tema del superdirector. Lo acuñamos la semana pasada, lo he escuchado en boca de varios. Se sorprendió don Dinomón cuando le dijimos, esta ley lo convierte a usted en un superdirector porque está pasando de manejar $250,000 a su discreción a pasar a $1 millón, más de la discreción que puede tener el ministro de Economía y Finanzas. Y se lo dijimos a los dos así de frente, ¿no? Pero en el día a día, ¿esto qué significa para
el derechohabiente que un director tenga esa posibilidad de manejar $1 millón en lo que es el día a día de la atención a ustedes, por ejemplo? Significa la vida de un ser humano. Tú tienes a un paciente que necesita con urgencia la aprobación de un medicamento que le va a salvar la vida o le va a prolongar la vida, pero tiene que subir a la junta directiva, que se reúne una vez al mes y si viene extraordinaria 2 veces al mes, para que la junta directiva tenga el aprecio de colocarte en la agenda, que tenga la voluntad de cumplir con su agenda y mientras tanto el paciente en agonía. Eso no tiene justificación. Yo comprendo las dudas que hay totalmente porque no estaba anteriormente, pero también tienes una cosa, cuando tú le reclamas al director, pero si no es mi culpa, es la junta directiva que son no sé cuántas personas más, no puedes demandar al director porque no es su culpa. Mientras tanto nosotros los pacientes padeciendo, si les parece que eso no es así, bueno, pongámosles un ente que controle al director, pero tener un director que es un títere de la junta directiva, a nosotros los pacientes no nos funciona. Todo lo que está asociado a medicamento no ha funcionado en la junta directiva. Por ejemplo, tú tienes que llevar la compra, ya no de $1 millón, sino de $240 millones, como fue la compra que pasó. Esa compra no se la inventa el director, esa compra nace de abasto pasa a logística, de logística pasa a finanzas, donde se le asigna el presupuesto, de finanzas pasa a compras y compras lo lleva a justificación a la junta directiva. Y mientras tanto el enfermo esperando. Y mientras tanto se convirtió en un nudo crítico. Claro. ¿Sabes cuántos meses se toma la junta directiva en aprobar una compra? Mínimo 4 meses. 4 meses. Ahora, la verdad es que este país está enfermo de duda y no es gratis que padezcamos de la duda porque nos ha pasado de todo. Es más, acaba de ir una administración que el tema de además del oxígeno, nos quedaron los interrogantes y al final no lo pudieron pasar precisamente por el control de la opinión pública que tiene que actuar ante la falta de controles en el propio Estado. De acuerdo contigo. Sí. Nosotros, la sociedad civil, tenemos que estar mirando a nuestros gobernantes, todos, no solamente la Caja de Seguro Social, pero si nosotros asumimos el papel de estar esperando que todo me caiga del cielo, nosotros como pacientes también incidimos en que no se comprara ese oxígeno y el anterior intento del doctor Lao de que iba a traer una empresa de México, que te iba a poner el medicamento, que era un robot, que no sé qué. ¿Quién crees que echó para atrás eso? Nosotros los pacientes. Entonces, nosotros estamos ahí vigilando los intereses de los pacientes. Hombre, a nosotros siempre nos quedó la impresión de que esto oxigenaba el bolsillo de alguien, pero ese es un asunto muy personal. Doctor, sí, el millón, que no es cosita de recreo hablar de $1 millón, pero con los controles, es lo que dicen los pacientes y no está en el documento a propósito. Yo creo que hay que poner los controles, indudablemente. Es más, en la mesa discutimos el papel también que tarda la Contraloría y hasta se conversó y se planteó de en la parte de salud haber control post, con un ente vigilante en ese asunto. Lo que no podemos caer, y creo que la licenciada Emma lo ha mencionado, es que en cosas de burocracia afectando al que lo necesita realmente. Hay que buscar los trámites con todos los controles necesarios que haya que poner. Lo que no podemos es que esos controles sean, y con medición pero de la tiene gestión. Pero tiene que estar precisamente en la ley, porque no encuentro el mecanismo en la ley. Sí, está. ¿Cuál es? Ayúdeme. Está mal, pero está. Bueno, entonces hay que corregirlo. Hay que mejorarlo. Es el artículo 44 que habla de un ente que no es nuevo. Ese ente ya estaba en la ley 51. Simplemente nunca lo han nombrado. Es una persona nombrada por la Junta Directiva que va a ser el polizón que va a vigilar a todos los administrativos. No solamente, y ese sí va a estar nombrado de plano ahí. Mira, si a él le dan el poder de la firma de los medicamentos, yo no tengo problema, porque va a haber alguien ahí. El problema es que la Junta Directiva no tiene un espacio físico permanente dentro de la institución. Pero hay un elemento, perdón, antes de pasar. La medición de la gestión de responsabilidad de cada funcionario. Sí. Si tú, para hacer esto, necesitas 1 día y medio, no puede ser 2 días. 1 día y medio, sanciones al que no cumple y premiación o incentivo al que lo cumple por menor tiempo. Eso es vital y eso no existe ni en el seguro ni en la gestión pública. Pero si no existe, tiene que existir en la ley. Precisamente. Estoy claro. Otro aspecto a corregir también. Pero eso es más bien administrativo. Sí. O sea,
la ley puede decir... Pero que tiene que ver precisamente con la atención de salud, ¿no? Sí, sí. Porque Todo- si no existe, lo podemos decir, tener la buena voluntad, pero si no está en la ley, Sí. no existe. Como antes, si no estaba en la página estamos amarilla. claros. ¿Sí? Estamos claros. Sí, entonces es un elemento a sumar. Don Danilo, Bien. ¿usted quería decir algo? Sí, Disculpe. sí, yo Mire, quería- los dos le han quitado la palabra, no soy yo. Ya. Por favor, usted. El tema de control. Los medicamentos se basan en una serie de variables y uno es el costo. ¿Sí? ¿Dónde está la efectividad? El costo-efectividad. Si realmente un medicamento que me cuesta $100 más baratos es realmente más económico y costo efectivo para la institución y para el paciente. Hablo con propiedad. En mi patología se han cambiado los medicamentos porque son muy costosos, pero en vez de ponerme una vez al año, al paciente se le están poniendo 2, 3 y hasta 4 veces al año. ¿Qué es más costo efectivo? ¿Qué gasta más? Recursos, el paciente se desgasta y además pierde fe en el sistema de salud público. Entonces el control post es importantísimo porque lo que no se controla no existe. Así es, y esos controles hacen falta. Por lo menos dejarlo más claro, porque hay algunas líneas, pero están tenues. Don Danilo. Bien, estamos llegando, de acuerdo a lo dicho por el presidente, a uno de los límites de tiempo fijados para que estén ciertos medicamentos e insumos. ¿Se va a cumplir eso? Respiro porque fíjate, mira el panorama de la licitación del 17 de octubre. A la fecha ya se han hecho más de 80 adjudicaciones, gracias a Dios escucharon una propuesta nuestra. Oye, agarra los que nada más tienen un solo proponente y saca eso rápido porque ahí no hay nada que discutir. Así que ya van por ahí, pero falta todavía más de la mitad de los medicamentos por adjudicar, por decir quién ganó. Y ya mira el tiempo que ha pasado, ya casi es un mes. Entonces nosotros entendemos que se metió Fiestas Patrias, pero si tú tienes una comisión evaluadora, posiblemente es obligatorio que te trabaje, aunque sea Fiestas Patrias, porque está dependiendo una decisión importante. Otro tema, hay también un problema con 14 medicamentos que se aprobaron después que ya se había montado el acto. Me dijeron que la otra semana ya van a elevar un acto para comprar Sí. esos 14 medicamentos, pero tienes el riesgo de que el presupuesto entra por Contraloría en vigencia expirada. Ay, triste. Entonces, aprovecho este espacio para pedirle a las instituciones, a la Caja de Seguro Social principalmente, que pida que su vigencia expirada se vaya hasta el 23 de diciembre. Y hay antecedentes ya Bien, lo hay. Eso por la acción de lo que está pasando en este momento, volvamos a el proyecto de reformas a la Caja de Seguro Social. Y los entiendo bien, porque este es el problema que tengo en este momento, más allá del instrumento legal. Me gusta que se está sumando a los ingresos del IBM lo que le llaman en la jerga electoral acciones o denuncias temerarias, que usted, si lo que usted hizo fue para retrasar o para hacer una mala jugada, usted tiene que pagar una fianza y esa fianza se le pasa, en este caso, a la Caja de Seguro Social y se aumentan los montos. Creo que ese paso es en positivo en este proyecto. ¿Cómo lo ven No, ustedes? tiene varios pasos positivos, A ver. Hugo. Hay varios. Mira, por ejemplo, el tema del derecho a huelga, que ayer escuché a los administrativos protestar por eso. Ajá. Pero yo quiero decirte una cosa, la salud es un derecho fundamental y tiene que estar por encima de cualquier derecho individual o grupal. Incluido Y el derecho a huelga. Claro, Incluido, porque los claro. pacientes nos convertimos en moneda de cambio en esa huelga. Ellos piden, ponte aumento salarial, pero ¿a quién es que sacrifican? No sacrifican al gobierno, sacrifican al paciente. Pierde citas que después pasan meses de meses para que tú puedas recuperar. Y esto lo tiene esto. También tiene otra cosa. El presupuesto que presenta la caja no puede ser modificado. O sea, sí tiene cosas buenas, no todo está malo. Lo que pasa es que generalmente nos tenemos que concentrar en lo malo. Pero sí Claro, tiene porque hay que cosas. corregirlo. Claro, yo tengo un punto, Sí. estaba leyendo en la asignación de los fondos. Ajá. En la ley anterior decía el 10% de las concesiones de fibra óptica. Eso fue un proceso legal muy importante, pero el año pasado ese 10%, la Junta Directiva dijo que sí era cierto, estaba mal formulado. Es el 10% de los ingresos de las licencias de telecomunicaciones. ¿Pero por qué lo quitaron? Las telecomunicaciones en Panamá generan muchísimo. Todos pagamos enormes cantidades en nuestro sistema de telecomunicaciones. ¿Por qué quitaron eso? Eso es importantísimo. ¿Por qué lo quitaron? No sé. ¿No? No te podría responder en esa Bueno, como está en la mesa, de pronto usted tenía alguna No, idea, porque a alguien se le ocurrió. Estaba Pero en la mesa. ahí está No, en la mesa. No se vio. Ese no se vio, Es pero que no yo está en soy- el proyecto. Es que yo soy Sí. ingeniera. Ajá. Entonces, el tema de telecomunicaciones. Usted lo tiene más fresco en la memoria. Lo vi y lo Pero- tengo fresco. Sí. Quería tocar, que está en la ley y la mesa, la coordinación
integración y unificación. A eso iba precisamente. Ok. Ajá. Tenemos que tener claro este asunto. El problema en Panamá de salud nunca ha sido financiero, ha sido de gestión e ineficiente por tener dos sistemas bicéfalos. Sí. Y eso nosotros tenemos que correrlo. Tenemos 51 años tratando de hacer eso. Y yo estuve en la primera provincia que comenzó, que Bocas del Toro, en el año 73. Imagínese. Este es como el tema educativo. Comenzó en los 70 y tanto y todavía no lo tenemos. Vamos a lo siguiente. Tengamos claro eso. A veces hay personas que dicen, no, es que el seguro es mío. Y listo. ¿Qué sucede? Que profesiones como la de salud, de maestros y otras tienen estabilidad. Pero eso no es lo normal. 30% de los trabajadores en su vida laboral pasan a la acera no asegurado. Principalmente área de construcción, agro y comercio. ¿Qué pasa con esto? Teniendo 20% de diabético y 30% de hipertenso y cifras que probablemente es mayor, cuando tú pasas a la acera de no asegurado, perdiste tu tratamiento, perdiste tus controles, regresas al seguro 6, 12, 18 meses después. En peor condición de salud. Pero ahí le salud cuesta más deteriorada. seguro social. Exacto. En esto. Por otro lado, ¿qué pasa? El artículo 136 de la ley anterior y la 86 ahora, que dice el Seguro Social garantizará la atención de todos sus asegurados y dependientes. ¿Qué sucede? Que hay en muchas áreas que no existen instalaciones del Seguro Social. No. Entre Santiago de Veragua y David, 182 kilómetros, no existe instalación del Seguro Social. En la provincia de Darién no existe. Entre Villa Zaita y San Juan de Colón no existe. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que va a darle a todo igualdad. ¿Paso positivo del proyecto entonces? ¿Lo ven también? ¿Cómo lo ven? Sí, nosotros estamos de acuerdo con la integración, lo dejamos claro en la mesa, pero yo sí leí la ley y en el único renglón donde mencionan al MINSA es en el 100 y tanto al final y es ligado al tema de los procesos especiales, los que se llaman excepcionales, que son, ¿quiénes? Enfermedades raras. Ojo, y yo me quedé fue en el espíritu porque en la exposición de motivos sí está, pero nos quedamos nuevamente que no está en el proyecto de ley. ¿Y qué me dice de el paciente para aquí, el paciente para allá? Pero no estamos en el organigrama porque finalmente no nos dieron la posición en la Junta Directiva. Sí, verdad que usted quería una posición en la Junta Directiva, sí. Y en este Sistema Único de Atención Salud vamos a ser más eficientes y vamos a evitar gastos innecesarios del Seguro Social. Porque de lo contrario, en todo eso tendría que hacer instalaciones. En Panamá Oeste, el hospital que existe es del ministerio, no de la caja. Entonces, tenemos que ser más eficientes para poder darle mejor atención y poder desarrollar atención primaria. Pero debe estar mejor definido en la ley. Esa es una cosa que quiero decirte y aprovechar el tiempo. Aquí hay un montón de artículos que van a la reglamentación. Públicamente te digo, los pacientes queremos estar presentes en esa reglamentación, porque son artículos medulares que tú no sabes cómo van a ser reglamentados. Así que nosotros necesitamos estar allí. Don Danilo. Le hice esta pregunta a los ministros, programa anterior, se la quiero plantear a ustedes porque es una pregunta recurrente que me hace mucha gente. La respuesta de ellos fue, no quisimos meternos en nada que no fuera IBM, no quisimos meternos en el ámbito de salud. Pero hay gente que me pregunta, ¿por qué no hay una diferenciación de la cotización con base a la cantidad de beneficiarios del asegurado? Eso es una cosa que quedó sin reglamentar, porque eso, mira, si tú te fijas, yo personalmente, como Emma Pinzón, opino que nos pudo ir peor. ¿En qué sentido? Eso es tocar también a muchas personas que tienen montones de hijos, iba a generar también más ruido, mucho más ruido. O sea, si además que subiste los 3 años de la jubilación, tú también dices que tú nada más puedes asegurar a X cantidad de beneficiarios o que no puedes asegurar a tu papá y a tu mamá después de cierta edad. No, pero el diferencial sería, no es que no lo puedas asegurar, sino asegurarlo con cotizaciones distintas. Espera, yo quiero hacer una aclaración. Hay que ser práctico. No. Por cada cotizante existe 1.8 beneficiarios. Volvemos al tema del promedio. 13 del promedio. Acuérdense que hoy la familia panameña es 3.8. La familia panameña no es 5, 6, 7. O sea que los que tienen muchos beneficiarios son los menos, es lo que quiere usted decir. O sea, no, el promedio al final es eso. Tenemos 1.8 beneficiarios por cada cotizante. O sea, creo que ha salido
una leyenda urbana que son 5 o 10. Esta es una leyenda urbana, entonces. Es una leyenda Con urbana. todo el respeto, mi amigo Danilo, sí. Ahora, a mí me gustaría ver Y te las digo cifras. Exacto. A mí me gustaría Y ver las verlas cifras. segmentadas No por los nivel- promedios, ¿Por sino qué? las Pero cifras. por el Sí. nivel de cotizantes. Sí, ¿sabes? exacto. Sí. El cotizante de Porque los salario promedios son mínimo, engañosos. de salario medio, de salario Exacto. alto. Ok, pero... Porque la lógica me diría, no sé, y puedo estar equivocado, nuevamente Sí, leyenda no. urbana. Uno le dice a ojo de buen cubero y puedo estar equivocado, que los de menor ingreso o menos salario probablemente sean los que tengan Puede más ser, pero ahí, viene, cotizantes. pero ahí viene un elemento de solidaridad también. Ajá. Ojo, Sí, sí. ahí si estamos tanto hablando de solidaridad, ahí hay un elemento de solidaridad Pero, también. pero por esa Pero- razón, cabe que el gobierno lo sepa bien para Ok. poderlo argumentar. Bueno, Sí, Sí. pero- y ahí falta información. No, Sí. está Nuevamente. bien, y por eso en la coordinación, integración y unificación va el aporte del Estado a más en ese sentido. Entonces, ojo con eso. Sí. Yo creo que tenemos que hilar muy fino porque podemos dispararnos en el pie nosotros mismos. Claro. Una reflexión final. Sí, 2 temas. Transparencia. Nosotros no sabemos cuál es el proceso para nada en la Caja del Seguro Social. Y 2, yo quisiera hacerse una estadística de realmente los panameños que pagan Seguro Social y que nunca lo usan. Porque también es la componente Que también somos solidarios con. Exacto. También Así somos es. solidarios. En el tema transparencia se ha dado algunos pasos adelante con los informes que se tienen que presentar, algunos mensualmente, otros trimestralmente. Pero, insisto, falta, no sé, siento que ha faltado algo que se llama divulgación. No una campaña a favor de las reformas. Es por el tiempo, creo yo. Sí, tal vez por eso. Entonces cada uno trae su verdad y se forman discusiones. Mira, pero cuando vas al documento, no están en el documento. O algunos te dicen, esto es lo ideal, pero cuando vas al documento, no está en el documento. Y ha faltado esa campaña, don Danilo. Sí, algo que ilustre sobre el contenido, de lo que se propone. Y digo ilustrar porque el proyecto es, yo le digo que es indigesto. Pero es complicado, difícil de es digerirlo complicado. y hay que explicarlo. Sí. Por eso nosotros nos hemos concentrado en el tema de salud. No hay, por ejemplo, evaluación del usuario. En ninguna parte aquí, que nosotros que somos los que sabemos cómo nos vaya adentro, no hay cómo ¿Qué contar. es el sujeto y objeto de la Así salud? es. ¿Qué decirle? Dejemos las cosas hasta aquí por ahora. En segundo regresamos para conversar con la ministra de Trabajo. Mucho se ha hablado del impacto que tienen todas estas medidas en el sector laboral. En segundo nada más lo analizamos desde su punto de vista. Hemos hablado mucho de empleo, de informalidad, etcétera, con este tema de la Caja de Seguro Social. Y nos acompaña la ministra que está encargada precisamente de esta cartera, Jacqueline Muñoz de Cedeño. Bienvenida. Gracias, Hugo. Don Danilo, Buen día, comience señora usted ministra. para que no se me queje de que Gracias, Hugo. no me lo recrimine ni nada por el estilo. No, eso es broma, él no hace eso. Venga, don Danilo. Señora ministra, el gobierno tempranamente, en sus primeras semanas, anunció medidas de estímulo a la incorporación de jóvenes al mercado laboral. Sin embargo, cuando vemos los números duros, segmento antes de su participación aquí, un consultor nos explicaba cuánto impactaba la ausencia de jóvenes en el mercado laboral y cuánto están afectados de manera precaria en ese segmento. Mi pregunta es, ¿cuáles son 2 o 3 políticas públicas que estén dirigidas a salvar la entrada de los jóvenes al mercado laboral de forma sostenida y de forma que supere o que por lo menos iguale los números que tenemos ahora? Claro, mira, hace un rato escuchaba pues la información que no es del todo completa. Le explico. Hace un año ya el ministerio ha pasado 10 meses desde que se dejó el octubre del año pasado, 12 meses, y la inserción de esos contratos o el registro de esos contratos a nivel nacional está completa. Si usted se va a la página de Mitradel y revisa las cifras, va variando conforme pasa. ¿Por qué? Porque tiene un sistema deficiente que estamos mejorando. No entran en tiempo real los contratos, solo los de la sede por el sistema que tiene. Los de las regionales a nivel nacional no entran en tiempo real. ¿Cuál es la cifra actualizada entonces, ministra? 27.000 contratos a hoy del registro de la política de reducción de mora, no 23. Entonces, ¿qué pasa? Han estado entrando contratos todos los días. Hay un equipo ingresando los contratos a nivel nacional, porque no son en línea.
Bien, eso por las cifras de contratos que hace un rato se dio con el consultor René Quevedo, y bien por tener su aclaración o la cifra oficial. Pero más allá de la cifra, el enfoque que creo que está presentando don Danilo, y me corrige, es las estrategias de generación, no de ese tipo de los que el sistema tiene y normalmente va generando y también se van acabando, sino nuevas inversiones para generar más empleo, para que más gente cotice en la Caja de Seguro Social. Esto es un engranaje completo. El Estado como Estado, mi primer empleo fue su primera acción, ¿no? De allí la generación de un proyecto de pasantías para los jóvenes. Pero esto va concatenado con el ICSE, con el INADE y con el sistema educativo. No es cierto que no haya plazas, sí hay plazas de empleo. Hemos hecho muchas focalizadas, hemos hecho muchos acercamientos con la empresa privada, pero la capacitación tecnológica de los jóvenes no va acorde con el mercado laboral. Entonces esto es una política desde Mitradel, hacer los acercamientos necesarios tanto con ICSE como con INADE y el mejoramiento de esas capacidades blandas y duras para el ingreso al mercado laboral. Otra de las políticas públicas, hace poco tuvimos una reunión con... Quiero ir a la otra, pero antes discúlpeme, sí, con ICSE, con INADE, pero ese es para la calentura de hoy, pero para la fiebre permanente, para la infección permanente, ¿qué acercamiento hay con el Ministerio de Educación o con los sectores educativos para que de una vez por todas actualicemos nuestro sistema de enseñanza, de aprendizaje y seamos competitivos con el mundo? Que a propósito, ni con el mundo no queremos comparar ni calificar, que bueno, ya hemos hablado de ese tema aquí, si salimos a PISA, bueno, nos sacaron o nos obligaron a salir, fue una decisión ahora, pero nuestro mercado es el mundo. En definitiva... ¿Qué están haciendo para que no sea de ahora, sino lo permanente? Claro, esos son acercamientos que hemos hecho con la ministra Molinar y ella tiene que hacer una revisión exhaustiva de la currícula para poder sacar de los chicos que salen de 17 años al mercado laboral. Yo recuerdo que cuando yo salí de la escuela empecé a trabajar y estudiaba a la vez. Entonces, pero era la competitividad del momento, era acorde. Entonces hay que revisar esa currícula. Y eso es un tema que le compete al Ministerio de Educación. Y le musicalizaron la respuesta y todo. Y no encuentran la forma de sacarle la música. No se preocupe. Iba a la segunda estrategia de generación de empleo, que la interrumpí. Las pasantías laborales. Ajá. Nosotros necesitamos hacer competitivo a ese joven. Si en este momento hay una falencia de lo que sacamos de las escuelas a lo que entra al mercado laboral, que estos jóvenes puedan entrar al mercado laboral y hacer sus prácticas y hacer empíricamente su formación es necesario para poder salir de la brecha que tenemos en este momento, ¿no? Aparte de eso, hace poco tuvimos una reunión con el embajador de Corea. Corea es un referente en materia de empleabilidad. Y nos percatamos de que tenemos todas las políticas parecidas a las de Corea, lo único que están dispersas. Hoy por hoy estamos sentados el Ministerio de Comercio y nosotros unificando las políticas, porque ellos tienen el tema de la inversión, que va muy concatenado con el tema de la Caja de Seguro Social. Bien, y nuevamente estamos atacando la falencia del joven que ingresa, pero él está heredando todo lo que él es producto de un sistema educativo que, insisto, no le estamos metiendo la mano. Usted habló de 3 políticas, ¿no? Exacto. Sí, ha dicho 2. ¿Una más? De generación de empleo para... Necesitamos hacer desde el Ministerio una generación de empleo para sectores focalizados, tipo personas con discapacidad. Tenemos muchos jóvenes con discapacidad, está elevándose de forma preocupante y para eso también estamos haciendo el tema del enfoque del aula de inserción laboral. Don Danilo. Sí, y fíjese, un detalle que yo estudié hace años, cuánto impactaba la violencia en la discapacidad de personas en Panamá. Y es impresionante. Impresionante. No solamente estamos hablando de discapacidad congénita, no. Porque la gente cree que la violencia no tiene efecto, no. Cuánto impacta la violencia en la discapacidad es algo impresionante, y precisamente en jóvenes. Ahora, volviendo al tema de las políticas frente al mercado laboral, otro indicador es el hecho de que el mercado laboral, según lo describió el señor Quevedo, se caracteriza porque entre quienes entran a este mercado, los jóvenes son los más impactados por condiciones precarias. Es decir, en promedio su salario es más bajo que el de cualquier otro. Y están en condiciones muy marcadas de informalidad. Están en el mercado laboral muchos, pero están en informalidad. ¿Qué percibe? ¿Cómo ve usted
alguna luz de solución, porque todo este bolsón puede estar dirigido a apuntalar a la seguridad social si logramos que pase un porcentaje de la informalidad, por lo menos un porcentaje importante, a cotizar. Claro. Pero si no alcanza, ¿cómo lo vamos a conseguir? Claro, mira, en definitiva, tocar el tema de la informalidad es un tema heredado producto de las políticas que se generó en el gobierno pasado por el tema de la pandemia. La reinserción del mercado laboral de las personas que perdieron y los jóvenes que estaban entrando al mercado no fue efectiva y es una realidad. Por ello el tema de nuestras focalizadas es importante a nivel nacional. El tema de atacar el sistema educativo es importante a nivel nacional, pero no podemos esperar que la currícula mejore y que pasen 5 años para ingresar a ese joven, porque ese joven ya no va a ser joven. Entonces vamos a tener un embudo. Es crear políticas públicas efectivas en el momento. En el tema de la inserción, por el tema de la caja de seguro social, es un tema que es ahora sí o sí. Es un tema que si otros gobiernos no tuvieron la capacidad política de enfrentarlo, este no es una opción en este momento. Bien, y está contemplado en el proyecto obligatorio, pero lo que planteaba, y vuelvo a citar a Quevedo también, es que lograr para un informal o para un independiente cotizar, eso es más difícil que pellizcar un vidrio, es imposible. Entonces me dicen, sí, tiene que ser obligatorio, pero no me dicen, yo te voy a hacer fácil que tú puedas acceder al sistema, que lo mínimo que se toma en este momento son 6 meses a propósito. Sí. Ahora, con la propuesta de la ley, es mucho más fácil y flexible la inserción. ¿Por qué? Porque ese independiente va a poder decidir cómo, cuándo y cuánto puede cotizar para que es un 52% aproximadamente, sí, para poder entrar al mercado laboral y poder tener una pensión acorde con lo que vas cotizando. Los muchachos, y es comprobado, y es comprobado con los números de la primera, jóvenes que entraron a mi primer empleo, no están acostumbrados a la formalidad. Tenemos una evolución social que tenemos que adecuar y formalizar a estos chicos dándole, ven acá, estas son tus herramientas porque en algún momento te vas a tener que jubilar. Ahora, ministra, hablamos un poquito, sí, usted planteaba la cifra de la informalidad a los jóvenes y usted ha dado respuestas en esa línea, pero me viene a memoria que la mujer en este momento está cotizando anualmente en promedio 6 cuotas. La mujer, joven o de cualquier edad, más difícil para las jóvenes a propósito por esto de la inserción. ¿Cómo aumentarle la edad de jubilación a la mujer con esa dificultad? Mira, el tema es un mito del tema de esto de la edad de jubilación y por qué. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que ya no vamos a tener un techo en las cotizaciones. Antes, por un salario muy alto, tú cotizabas hasta $2.500, ese es el máximo de tu cotización. Ahora no. Ahora ese techo, ¿por qué? Porque ese porcentaje va a ir a una sola bolsa solidaria y en efecto yo voy a poder requerir una mejor jubilación por los años de servicio que tenga, por los años laborales que tenga. Entonces, no es tanto eso de los 3 años de jubilación, eso es conveniente. Y hace unos años atrás se vivía menos, hasta 60 años era el aproximado, ahora estamos en 77 años. Y no es mentira que la gente llega a 58 años las mujeres o 63 años los varones, la gente sigue trabajando. Sí, pero con ese promedio de cotización de la mujer, y es promedio, insisto, hay quienes sí y hay quienes no, estamos en el promedio y los promedios son engañosos lamentablemente, pero es lo que tenemos para usar. En el caso de la mujer no serían 3 años, serían 6 años para completar las cuotas, ¿o no? No, 3 años. 57 a 60. Sí, pero ella cotiza 6 cuotas por año en promedio. Eso de que cotiza son 12 cuotas anuales. Pero para una persona. Pero la mujer está trabajando en promedio 6 meses al año, no está trabajando. No. Hay cosas interesantes que uno plantea. Es que ahí el tema es que estamos usando un promedio y el promedio tiende a ser engañoso, como es el PIB, por ejemplo. Y sobre su pregunta, Hugo, sí, yo quiero poner un ejemplo concreto. Algo que ha impactado muchísimo en la condición de la seguridad social en Panamá es el hecho de que la tasa de natalidad es cada vez más negativa. ¿Ok? Es decir, las mujeres están dando menos a luz. Y no es los hombres falso. Tenemos menos hijos a propósito. Exacto. Sí. Pero no es un desconocimiento saber que la condición de embarazada
ha sido con frecuencia algo que represa la entrada al mercado laboral. De hecho, hay normativas que dicen, Sí. no, es prohibido que a una mujer se le Pero- pongan pruebas de embarazo para conseguir trabajo, pero pesa. Pero pesa. Y tal vez eso es algo que impacta sobre ese promedio. Sobre ese promedio. que Sí, está hay diciendo muchos Hugo. factores de por medio. Los hay. ¿Qué datos tiene, por ejemplo, usted sobre eso? Es decir, el embarazo en Panamá sigue siendo algo que usted todavía observa en el ministerio que forma parte de los asuntos sobre los cuales giran tensiones, pugnas de tipo laboral. Muy poco, muy poco. Y quiero tomar ese punto de ancla. Si nosotros no tomamos la decisión del mejoramiento del sistema de seguridad social, ese es un sector que va a verse impactado en 5 años de forma progresiva. Y nosotros hoy por hoy venimos con un déficit en el tema de maternidad. Y en el 2029 no vamos a tener para pagar ese fondo de las mujeres que queden embarazadas. Porque tenemos un sistema colapsado y deficiente en este momento. No es una opción no mirarlo, no es una opción no reformarlo. Considero que es el momento de, si nosotros nos vamos al sistema de salud, vemos que está colapsado, vemos la mora quirúrgica, vemos la gente a las 5 de la mañana haciendo, desde las 3 de la mañana haciendo fila. No es menos diferente lo financiero del IBM. Entonces, hay que hacer, en este momento, hay que poner las cartas sobre la mesa. Esta es una propuesta que ha sido Termine. ¿sí? termine. Esta es una propuesta que ha sido ampliamente conversada con todos los sectores. Ajá. Y buscamos el menor impacto para el trabajador. Ya que ha sido conversada con todos los sectores, le pongo sobre la mesa lo que ha dicho el sector privado sobre el aumento del 3% en la cuota para el IBM. Ellos están diciendo, este es un nuevo impuesto, esto va a impactar, esto va a mis costos, voy a tener que bajar mi personal, va a haber más desempleo y el desempleo probablemente vaya a generarnos más informalidad. ¿Ustedes midieron eso en el gobierno? Este es un tema que se conversó en las mesas de conversaciones. Este es un tema de que a quién iba a impactar y quiénes íbamos a tener la carga de arreglar el tema de salud, y era el Estado, la empresa y impactar lo menos posible al trabajador. Porque no es menos cierto que el sector privado es quien debe cargar el tema del empleo en Panamá y en todo el mundo. Nosotros como Estado vamos a aportar la mayor parte, 966 millones al año recurrente, porque nosotros tenemos ese impacto. Pero, ministra, el grueso de los empleadores en Panamá son micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Sí es? Esas empresas no necesariamente están en condiciones de soportar cargas en este sentido. Al final va a ser para asegurar los trabajos que existen, pero no necesariamente para garantizarnos nuevos trabajos. Por supuesto. ¿Ese riesgo está calculado? Ese es un riesgo que, si las calificadoras ven con buenos ojos nuestro sistema de aseguranza social, va a haber mejores inversiones, y esto es un tema que tenemos que tocarlo ahora. Y en definitiva va a impactar las nuevas inversiones porque vamos a ser más seguros. Y esto es un tema que ha explicado muy bien el ministro de Economía. Dejemos las cosas hasta ahí. Algo adicional, ministra. Algo adicional. Políticamente hablando. Porque el segmento que viene es de política a propósito. En la Asamblea las cosas pasan por voto. Y si usted no tiene los votos, no pasa nada. Y me llama la atención que diputados independientes, diputados oficialistas, comenzando por Alain Cedeño, que está presidiendo las consultas, desde que cerró las sesiones anteriores dijo, aquí no somos títeres del Ejecutivo, vamos a hacer, y dijo la hoja de ruta que tomarían. ¿Cuenta el gobierno con los votos, con el apoyo político para pasar las reformas a la ley de la Caja de Seguro Social, o está en crisis? Y nada más, Hugo, un paréntesis. ¿Sí? Ya hubo un partido que dijo, no cuenten conmigo. El PRD, que forma parte de la planadora, ya se salió de la planadora. Dijo, no cuenten con ellos. Ajá. Agradezco la pregunta. La falta de decisión política de este tipo de reacciones es la que nos tiene con una caja de seguro social colapsada, y que si no tomamos las cartas necesarias en este momento, nuestros jubilados el próximo año ya le viene un 13% menos en su aseguranza. Entonces tenemos que ser serios. La falta de decisión política, que no es
la opción del Ejecutivo en este momento es lo que nos tiene así. Entonces vamos a poner las cartas sobre la mesa. El presidente ha marcado muy claramente que el proyecto no está escrito en piedra y que puede surtir modificaciones, pero modificaciones reales, modificaciones responsables que nos den una aseguranza social efectiva, que mejore la calidad de salud de los panameños. Eso me suena, no tenemos los votos, pero bueno, me suena así. Vamos a hablar con diferentes bancadas a propósito y me llama la atención, no quiso venir CD, que se supone que es oficialista, no quiso venir tampoco RM, que se supone es oficialista, así que no sé, me huele a peligro, como dice una canción. Se lo dejo hasta ahí políticamente hablando. Gracias por acompañarnos, ministra. Gracias. En segundo regresamos. Reformas a la Caja de Seguro Social, el escenario es la Asamblea Legislativa. Me llama la atención que ni realizando metas partido oficialista esté aquí. Me llama la atención que Cambio Democrático, partido oficialista, no esté aquí. Me llama la atención que Partido Revolucionario Democrático es cuasi oficialista. Pero por lo menos ya ellos dijeron, pero ya ellos dijeron para qué cancha patean. Sí, pero no se atreven a argumentar. Eso es y el escenario para argumentar es este. No hablemos de lo que no están, siempre lo dejo al aire patentizado, porque para que no digan, no, lo que pasa es que invitan siempre a los mismos partidos o a los independientes, trabajan con los independientes. No, es que si ustedes lo invitan y no, yo no los puedo obligar a que vengan. Sencillo, los invitamos, no vienen. ¿Quiénes sí están? Hay alguien que siempre dice, aquí estoy, Ernesto Cedeño. Feliz domingo, bendiciones a Panamá, en Dios hay esperanza. Oiga, otro camino Panamá. Edwin Vergara, panameñista. Aquí estamos. Como siempre. No, como siempre no. El 80% de las veces están los panameñistas aquí. A veces tampoco. Las veces que me invitan yo vengo. A veces no se asoman. Así que. Y bueno, los que casi siempre dicen aquí estamos, si ustedes siempre están, vamos, claro. Siempre están. Wow, eso hay que destacarlo. Responsablemente. Tiene que ser porque se llaman vamos, ¿no? Sí, vamos. Vamos no dice no voy. Eso es bueno. Eso es bueno e importante. El ambiente político en este momento, le decíamos a la ministra, yo siento que el gobierno no cuenta con la aplanadora de los votos como ha tenido en otros casos, que ustedes han estado en la aplanadora de los votos a propósito. Y que siento que el tema de las paramétricas, el aumento de la jubilación es lo que los tiene así como que no nos sumamos. Ha sido claro, PRD dijo no vamos para allá. ¿Yo estoy en lo correcto o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo he analizado este proyecto y he censado por lo menos hasta ahora con varios diputados y no he encontrado uno que se haya cuadrado 100% con esta estructura jurídica que ha llegado al momento. Todos estamos en el deseo de escuchar, de ver lo que plantean los ciudadanos con el objeto de hacer las modificaciones que sean consonas con la realidad. Yo creo que el Ejecutivo ha planteado un documento pero con una premisa de error. Que todo se puede liquidar en el ámbito de los 2 meses, en el periodo de los 2 meses. Y esto es harto complicado. Mira que aproximadamente más de 600 personas se han inscrito en primer debate. ¿Más de 600? Más de 600 personas. Que yo había visto eran como 400. No, más de 600. En el área de Panamá. Sí, entonces, a nivel nacional. Solamente en la capital. Y si tú arrancas por 15 minutos como máximo para conversar, eso te deja que son varias semanas, varios días en la capital y yo no sé cuál va a ser la acogida que va a tener esta convocatoria en el interior de la República. Bueno, va a haber que trabajar sábado y domingo, ¿no? Sí, o inventarnos un octavo día para que nos alcance diciembre. Y entonces yo hasta ahora, cualesquiera cantidad de mensajes tengo en mi celular y en mi correo que no están de acuerdo con esta estructura jurídica. Y lógicamente yo creo que habiendo acusado recibo del caso de la mina, que hubo aplanadora tipo Yesman, y que en las calles se vio una ciudadanía que salió de las calles diciéndole que tú no me representas adecuadamente. Yo creo que muchos de los diputados, hasta ahora no he encontrado uno que ha dicho, ¿sabe qué? Esto yo lo voy a aprobar porque vino el Ejecutivo, aunque son del mismo partido del Ejecutivo. Por eso no están los diputados oficialistas aquí. O sea, que no es casualidad. Es que no están dispuestos a poner el pecho. Y eso me llama la atención. O sea, ahora, ¿esto qué va a representar en la Asamblea, en las discusiones? En ese sentido, nosotros hemos conversado mucho que esto no es una línea de partido político, no es una línea que... Pero su partido se pronunció. Sin embargo, su presidente estuvo en la primera exposición. Sí. Él estuvo, él tiene su apreciación. Nosotros como diputados que somos los que estamos
en la Asamblea, con la responsabilidad, también tenemos nuestra posición. Y nuestra posición es que este proyecto de ley que viene del Ejecutivo tiene que seguirse analizando, tenemos que seguir escuchando las propuestas, los análisis. Ya de salida hay una incongruencia. Dice que en la exposición de motivos sale que fue un proyecto de consenso cuando no fue así. Eso ya el Ejecutivo debe tomar una corrección de que no fue así, no fue planteado en la mesa así. ¿Ustedes van a apoyar o no el aumento de la edad de jubilación, por ejemplo? Es que todavía nosotros no podemos darte esa posición porque tenemos que seguir analizándola. Porque si, por ponerte este ejemplo, si eso es lo correcto para que la caja tenga esa vigencia, hay que aprobarlo. Si no es lo correcto, no hay que aprobarlo. No es algo que sea mi posición. Es la posición que necesita la caja del Seguro Social. ¿Bien vamos? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que primero que todo tenemos que enmarcar nuestro trabajo responsable del cual estamos haciendo como bancada. Nosotros nos estamos reuniendo con todos nuestros asesores legales, incluyendo también a la diputada Patsy Lee, quienes estamos trabajando en conjunto en mesas de trabajo para poder analizar y presentar propuestas responsables en próximas semanas, no ya para allá, porque tenemos que también escuchar a la ciudadanía. Con respecto al tema de la edad de jubilación, quiero ser claro, y esto no es una postura de la bancada, porque la bancada ahorita está trabajando en ese análisis. Sin embargo, yo antes de plantearme si se aumenta o no la edad de jubilación, o estoy en contra, estoy a favor, yo necesito primero que se trabajen en aquellos temas de... Y ahí me hubiese gustado escuchar eso de parte del Ejecutivo. ¿Cómo se van otras fuentes de financiamiento que se puedan recaudar o fuentes de financiamiento que hoy en día no se están recaudando de forma eficiente? Llámese la DGI, llámese el cobro también de parte de los deudores de la Caja del Seguro Social, entre muchos otros factores. Analicemos ese factor y también entender los fondos que está planteando el Ejecutivo, los 966 millones de dólares, donde bien el ministro ha dicho, va a salir de los fondos que aporta el Canal de Panamá al fondo de ahorro, pero va a pausar por 3 años. Pero después que pasen esos 3 años, ¿qué va a pasar con el dinero? Entonces, hay cosas que todavía no están claras que necesitamos que el Ejecutivo nos aclare. Es que es muy prematuro y sería irresponsable de parte, por lo menos, de nosotros como diputados, porque eso que están haciendo ellos, lo estamos haciendo nosotros. Y yo sé que también lo están haciendo, todos estamos tratando de analizar con el equipo técnico de trabajo que tenemos para que busquemos las recomendaciones más favorables. ¿Ustedes están de verdad teniendo ese análisis o hay miedo por la factura política que le pueda pasar el votante? No, yo sí te lo voy a decir de frente, más que miedo de la factura política es hacer las cosas de manera responsable, como bien ha mencionado el diputado Vergara. Yo creo que no podemos tomar este tema a la ligera. Yo creo que han pasado 19 años de gobiernos que han olvidado o no han tenido la gallardía de meterse a tocar este tema. Ahora nos toca a nosotros. Es correcto. Entonces nosotros tenemos que tomarnos el tiempo necesario para analizarlo. No se puede tomar de ya para allá, dar posturas que después pueden estar estrancando el sistema, perjudicando al ciudadano, cuando lo que nosotros queremos es que el ciudadano se vea beneficiado. Exacto. Porque el centro debe ser el asegurado. O levantando expectativas incorrectas ante la población. Debemos entender algo. Esto es un tema sensitivo de país. Esto no estamos hablando, y yo sé que a veces lo comparan con la mina en algunas cosas, pero esto es muy distinto a la mina. Pero veámoslo en términos de colores. ¿Esto es un asunto en la que ustedes asumen o ven grises o esto es un blanco y negro? Porque para algunos sectores esto es blanco y negro. No quiero saber de cuentas individuales, no quiero saber, algunos dicen, quiero mantener un sistema solidario como ha estado hasta el día de hoy. O sea, esto es de blanco y negro o ustedes ven grises aquí. Yo creo que este es un proyecto. Yo pienso que el Ejecutivo, estoy persuadido que esto no es el proyecto definitivo. Y te lo digo, si tú ves primero en Metro, tú rebobinas un mensaje que dio el presidente que salió aquí en Telemetro, donde decía que después de haberse reunido con unos actores políticos, él dice que yo le voy a hacer, palabra más, palabra menos, excelentísimo señor presidente, yo le voy a hacer unas adecuaciones. Eso lo digo porque yo lo leí y lo vi y lo escuché. Y yo, ¿cómo? Y lo digo antes
de que se celebraran todo lo que son las audiencias que se han celebrado del viernes, el jueves y demás. Esto quiere decir que esto no está, él le llama, no está escrito en piedra. Sí, es la frase que ha usado el presidente. Esto no es un instrumento definitivo. Lo que a mí me parece, elucubrando y analizando, que lanzaron unas medidas paramétricas para ver la reacción del pueblo. Y yo te estoy hablando algo, yo he analizado este instrumento y ya tiene como la adecuación ahí en stand-by, esperando que uno se desgaste, que acabe la asamblea, escuchando a todo el mundo, que vaya al interior y cuando viene el primer debate y vea que el pueblo dice, esto no pasa, dice, sorpresa, sorpresa, aquí está el definitivo. Y ya no se puede. Pero es que el definitivo está en manos de ustedes, no del Ejecutivo. No, es que hay un... No, él dijo, el señor presidente, y ojalá que producción, yo me estoy metiendo aquí como si fuera aquí de la empresa, ojalá sacara la palabra del presidente, porque yo lo vi, lo escuché y dice... Después que se reunió con Blandón y Ricardo exacto, Lombana. sí, lo dijo, sí. ¿Viste? Lo dijo. Entonces, y ahí está el tema, nada más para complementar al doctor Ernesto Cedeño con respecto a la postura que está enmarcando. Tú bien lo dijiste hace un rato, ¿por qué no están aquí los de gobierno? Entonces, nos toca a nosotros reformar, pero entendamos de que hasta ahora, como hemos visto, la planadora ha aprobado lo que manda la línea presidencial hasta cierto punto, va a bajar la línea presidencial y va a decir, este es el otro proyecto. Pero en este caso ya no hay aplanadora, porque insisto, los panameñistas han tratado de montar una diferencia, no pensamos igual, PRD también, entonces ya la aplanadora como tal no existe, hablemos políticamente. Es que estamos hablando de un tema extremadamente sensitivo, prioritario, y de mucha responsabilidad, que no es eso no es para mí, ni para usted, ni para usted, eso es para tu hijo, para tu nieto, para el hijo tuyo, para el hijo mío, las decisiones que vamos a tomar ahorita. Y esa es la responsabilidad que, compa, puede venir la línea que quiera. Aquí se va a tomar la decisión correcta, que sea la que necesita el país. Y ahí es importante además resaltar también la importancia de la escucha que se está dando ahorita mismo en la asamblea. Es decir, ¿ustedes ven venir un as debajo de la manga? Puede ser, pero lo más importante es que nosotros podamos, como asamblea también, que estemos jugando nuestro rol, presentar una propuesta que también sea beneficiosa para la ciudadanía, no solamente dejarnos llevar por lo que dice el Ejecutivo. ¿Me explico? Y ese es nuestro rol, y es el juego que nosotros tenemos que jugar. Y tú sabes algo, lo que dice Duque, lo que dice Edwin, yo le doy el espaldarazo de las preocupaciones, pero en este instrumento jurídico no nos están planteando, ni siquiera en el discurso, ejecuciones complementarias que te diga que va a haber austeridad y que definitivamente se va a cerrar el grifo. Es el día de hoy y vemos cuñas por 1 millón de la Contraloría General de la República. Vemos servicios profesionales. Si la Asamblea Nacional de Diputados ha logrado subsistir sin los servicios profesionales, yo le pregunté a Chapman cuando llegó por otras cosas de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, ¿cuánto estamos hablando? Creo que fue eso del presupuesto. Por algo el presupuesto, por alguno le pregunté, ¿cuánto más o menos se está estableciendo para servicios profesionales en el gobierno central? Si mi memoria no me falla, me dio de 141 millones. Ahora se lo presenté por escrito. Oye, corta eso, mi hermano. Corta la consultoría. Si el pueblo viera que hay austeridad y hay cortes, y dice, ven acá, y me están diciendo que ahí no hay, este es el único camino, este instrumento jurídico que yo le he visto con defectos, a puntos inconstitucionales y demás, el pueblo podría decir, bueno, ¿quién podrá defenderme? Y podría analizarlo, pero no ve ningún grado de austeridad, no ve la partida discrecional, y aquí no se está cerrando el grifo con este instrumento jurídico. Mira, yo no le voy a dar espaldarazo como está este instrumento. Y todavía no me han dicho que esto es económicamente sustentable con las variables que se están poniendo. He escuchado con empresarios que dicen, me suben el 3%, esto me aumenta 1 millón, me habló una empresa 1 millón en gastos. ¿Y sabe quién va a pagar eso, el 3%? Usted, mi hermano, mire, el pueblo panameño puede vivir destitución, o sea, lo que está planteando, y la edad, hoy me escribía una persona, soy profesional, no tengo trabajo. Eso que me estén diciendo que ya no va a haber tope de 2.500 que hay más, pero si yo no tengo trabajo, entonces, ¿qué oportunidad de empleo tiene una persona aumentándote la edad de jubilación si hoy se está comiendo un cable? Este instrumento jurídico te plantea belleza, y yo, oye, pero qué cosa más linda, pero en la realidad hay gente que no tiene opción de trabajo. Entonces, yo creo que el pueblo panameño
ha despertado, y no tan solamente en los 600 que están anotados en la capital, más lo que se van al interior. Lo que me escriben, hermano, aquí me escriben porque mi teléfono es público. Mi teléfono es público, usted va a la red social X y yo lo tengo ahí, y me escriben y me Para los que no lo tienen, ya saben dónde encontrarlo. Y yo digo, pues si yo estoy para el pueblo panameño defenderlo. Entonces, esa es una realidad. Hoy, Edwin y Lucho, y yo creo que todo el mundo va a acusar recibo, y yo estoy claro. Y sí le doy un visto bueno a la idea del señor presidente, que no fue cobarde como otro, que pateaban la pelota, lo dice, voy de frente y tiene mi respeto, señor presidente. Usted tiene mi respeto por esta iniciativa. Pero no tiene su voto todavía. Es que yo no sé. Y lo que cuenta son los votos. Pero es que esto es diferente, Hugo. Es que hay que reconocer lo que hay que Una cosa es eso y otra cosa es lo otro. Sí. Pero el hecho de que le está dedicando su tiempo, su atención. Y, o sea, eso está dentro. Pero eso tiene su valor político. Sí es importante y que no perdamos algo, Hugo, antes que esto hay que hacer algo. No nos podemos decir, está mal y ya. Y claro. Es que estamos hablando de la propuesta. Y hay que aprovechar que el presidente, como dice, usted tiene la disposición y ha tenido para hacer las cosas y hacerlo bien. Y le mando un mensaje a la presidenta de la Asamblea, mira, que me ha sorprendido gratamente, un manejo político excelente. Yo creo que como a la Asamblea, nosotros podemos hacer una propuesta, o sea, independientemente de que uno tiene colectivos políticos, otro independiente, pero hemos escuchado gente y vamos a seguir escuchando, pero la idea que yo creo que como la Asamblea, o sea, ¿qué nosotros podemos hacer para proponer esto? Porque esto tiene cualquier cantidad de efectos, ¿eh? Esto, al menos que uno se arranque y venga trasnochado, pero esto no procede. Pero yo creo que como asamblea sí podemos reunirnos para ver cómo podemos proponer para algo de beneficio del pueblo. Bien, a propósito de ese tema, aquí los ministros lo que nos dijeron, y el director de la Caja, digo, ministro de Salud, ministro de Economía y Finanzas y el director de la Caja, hemos presentado una propuesta que tiene 3 patas, por decirlo de alguna forma. El aporte de los empresarios es ese 3%, que bueno, ya escuchamos lo que han dicho los empresarios, lo que aporta el Estado, más de 1.200 millones de dólares. Y que no te ha dicho dónde se va a sacar. Exacto, bien, y el otro aporte es el de los trabajadores con más de 3 años más de jubilación. Si le quitamos una de las patas, se cae la sostenibilidad, es lo que ellos nos han dicho en su teoría. Lo que yo he dicho, bueno, de pronto los diputados encuentran una fuente de ingresos que no ha visto el Ejecutivo. Bueno, por eso que estamos escuchando. ¿Sí? Por eso que estamos escuchando. Y viéndolo desde ese punto de vista, además te planteo algo que dijo el rector de la Universidad de Panamá, que a mí me llamó la atención. Por ejemplo, él traía cifras y sustentaba su propuesta, que conste. Estoy exponiendo algo que él dijo, claro, no es que estoy a favor o en contra. Él hablaba de que en el 2022 la DGI decía que todavía faltaba por recaudar 7.832 millones de dólares. Es decir, representa el 10.2% del Producto Interno Bruto. O sea, él decía que parte de su propuesta es recaudamos al menos 1.5 de esa deuda que hace falta por un tiempo prolongado y vamos a poder tener parte de los sustentos económicos que hacen falta para evaluar la de jubilación. Entonces, son propuestas interesantes que uno está escuchando en la mesa. Habría que tirarle una proyección en el tiempo porque eso tiene que para la sostenibilidad. Para ser sostenible. Yo no soy economista. Yo tampoco, pero le meto lógica a eso. O sea, pero alguien, yo creo que es importante y eso lo podemos hacer. Para concluir, brevemente. Bueno, para concluir, bueno, concluyamos. Pues. Qué hombre más disciplinado. Me gusta. No, pero no para cortarlo, es verdad que la idea fuera redonda y corta. Por eso es que yo creo que la Asamblea Nacional Diputada tiene una buena oportunidad de escuchar todas las propuestas. Ojalá que alguien presente el insumo de todo lo que diga. Para nosotros como Asamblea decir, bueno, esta es una propuesta que puede ser económicamente sostenible, que no va a ser esta porque esta no soporta, bueno, fue con buena intención y presentar algo al país, pero ahorita mismo yo creo que nosotros nos debemos al país que está clamando con algo de solución y no acusado de recibo positivamente. Yo solamente para concluir me gustaría dejar esto sobre la mesa. No solamente nos debemos enfocar en la parte de pensiones, que es importante y crucial, sino que también hay que ver la parte de administración y la parte de salud. Señores, gracias por acompañarnos. Este es el mapa político que hay. Y no hay nada, no hay tierra firme aquí. ¿Tienen ustedes asesoría técnica bien pagada para que les apoye con esto? Sí, señor. Sí, señor.
Estamos trabajando, tenemos de asesores. De nada. Yo ahorita mismo he hablado con Greg, que es amiga mía, y José, y estamos para ver si viene un buen samaritano, financista, economista, que nos aparte de gente sin pago que nos están apoyando. Sí, hay varios independientes colaboradores. Pero sí, porque sí tenemos que meterle lente a todos los que le afecta de Señores, la corrida. gracias por acompañarnos, a ustedes por la sintonía. El programa completo esta tarde, 3 en Pantalla Eco y siempre disponible en nuestras plataformas, principalmente YouTube, que es la más visitada para ver completo el programa. El próximo domingo los esperamos. De aquí entonces seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.